siguiente programa es apto para toda la familia. Contravía ha vuelto a la población de Quibdó, a la costa pacífica colombiana, a acompañar en este momento a los niños en Vera Catío, en Vera Chamí, que se han volcado hacia las calles de Quibdó para decir que no aguantan más, para decir que se están muriendo de hambre, que no tienen profesores desde enero de este año, que algunos no han recibido educación en los últimos 2 años, que las escuelas están vacías, que los centros de salud están vacíos y que por lo tanto se están muriendo y que la desesperanza los está agobiando. Las autoridades en Vera dicen, ¿por qué sacamos a los niños a las calles? Porque los niños permanecen en el territorio, son los que van a continuar la lucha de la organización y la del territorio, la lucha por la tierra. Por eso hemos llegado nuevamente a la población de Quibdó, a la costa pacífica chocuana. Ojalá llegáramos para hablar de cosas buenas, para hablar de que en el Chocó todo es vida, de que efectivamente renace la esperanza, pero lamentablemente esa no es la verdad. Y lo que nos estamos dando cuenta, y lo vamos a ver a lo largo del programa y de otros programas que hemos hecho anteriormente, vamos a demostrar cómo el olvido ha sido sistemático en el Chocó y que la gente ya no aguanta más. Bienvenidos y bienvenidas a Contravía. Contravía. El domingo pasado Contravía regresó a encontrarse con nuestros amigos, los indígenas en Veras del Chocó, en Veras Catío y Chamí. Poco a poco fueron llegando los que pudieron, desde algunos de los 118 resguardos indígenas en esa zona del país. Pero primero bailaron la danza del curiba, que significa la danza del conejo. El baile es un reflejo de que todo lo que hacen los Embera tiene una relación directa con la naturaleza y además porque el conejo para ellos significa la astucia, la agilidad y la destreza para escapar de los malos momentos. Y es que precisamente los Embera, los niños especialmente, los ancianos, los jóvenes, se están muriendo a lo largo y ancho de los resguardos en el departamento del Chocó. La Organización Nacional Indígena de Colombia alerta a la comunidad nacional y a los organismos de salud de la grave situación que está viviendo la comunidad indígena en el municipio de Juradó. De 78 casos diagnosticados de paludismo, tenemos 36 personas, entre los cuales hay una mayoría de niños sin atender. De no ser atendido o de no llegar los medicamentos a tiempo, podríamos estar registrando una grave situación
de muerte de niños y de ancianos en esta población. La salud en el municipio de Jurado está mal porque en estos momentos en la zona nuestra se está presentando una epidemia de paludismo en el cual no se encuentran medicamentos para el tratamiento de esos enfermos. Me preocupa bastante porque la gente sigue enfermándose y yo creo que no aguantan más de entre unos 2 días, es mucho si le pongo. Aproximadamente 80 personas enfermas con paludismo, entre jóvenes, niños y adultos. Y pues los medicamentos ya están diagnosticados, los medicamentos los tenemos, pero como es difícil el acceso, el medicamento todavía no ha podido llegar a la zona. Entonces esa es una de las preocupaciones en el cual pues me tiene bastante preocupado. Estas personas, si no se atienden rápidamente, ¿qué puede pasar? No, pueden morir, rápidamente pueden morir, porque eso hace rato vienen con los síntomas, con la fiebre, con el dolor y con todo. Jurado hoy es la situación más grave, pero situaciones como esta no son nuevas. Los emberas las han venido denunciando desde 1998, cuando una epidemia de paludismo en los ríos y afluentes del Atrato acabó con la vida de 500 emberas. Eso no es de ayer, no. La desnutrición viene del año 97, cuando llegaron los paramilitares de Río Sucio. En la avanzada los paramilitares ocuparon todos los territorios indígenas, al igual que de la guerrilla, del ejército. Entonces, hoy es que mucha gente, en algunas regiones la gente no están sembrando por el miedo, no están cultivando siembra de yuca, maíz, arroz, la gente no está pescando, la gente no está cazando, ¿sí? Es una. Entonces la comida cotidiana, diaria de la comunidad indígena no están cultivando a eso, ¿sí? Pero eso se debe a las regiones que viven en conflicto. A ese se le suma, es que por un lado en las comunidades indígenas tampoco no hay los centros, lo que se llama restaurantes escolares en la escuela, no hay. Sí, por ahí más cercana, en su mayoría de las comunidades indígenas no hay centros, restaurantes escolares. En alguna parte existieron hace 3 años, hasta 2000 existían, pero a raíz del conflicto que hubo en la presencia de los grupos armados, muchos restaurantes tuvieron que levantarse. Bienestar Familiar lo levantó. ¿Por qué? Porque siempre tildaron que todas las remesas, mercado de bienestar familiar que iban a restaurantes, iban a las comunidades, a la escuela, siempre lo catalogaron que eran para la guerrilla. Entonces por eso restringieron. Lo mismo pasaron con los puestos de salud que tenían las comunidades indígenas. Cada vez que llevaban medicamentos, botequines, siempre decían que eran para la guerrilla. Entonces todo eso es que en la comunidad indígena no manejan ni lo mínimo, los básicos medicamentos, ni lo dejan subir. Digamos, eso del 97 para acá lo estamos viviendo y por eso es que hoy vino a estallar, a explotar eso. Y a eso se le suma el problema entonces, el paludismo, esta epidemia como el paludismo, la TBC se incrementó, la TBC, sí, la diarrea, todo eso. Es decir, para los embera de esta zona, la desnutrición, las fiebres, los suicidios de jóvenes son consecuencias directas de la guerra. Los que más sufren, los emberasaque, es decir, los niños pequeños, y los emberaguarras, los mayorcitos, son ellos los que se están muriendo. Por ello llegaron hasta Quibdó. Las cifras del drama humanitario embera en el Chocó son dramáticas, por nombrar algunas. En lo que va del año, en el Alto Andágueda, han muerto 26 indígenas. Eso hace pensar que se superará la cifra de 72 personas que murieron en el año pasado. En lo que va del año, en los resguardos de la carretera Quibdó-Carmen de Atrato, han muerto 16 indígenas por paludismo y enfermedades respiratorias agudas. En el resguardo de Catrú, entre julio y septiembre del año pasado, murieron 129 personas por paludismos, diarreas, según los indígenas, pero el Servicio Seccional de Salud del departamento solo registra 78 casos de muerte, pero de todas maneras sigue siendo grave. En el Carmen de Darién, en lo que va corrido del año, se han producido 4 muertes de niños por desnutrición. En el resguardo de Jurubira, Nuquí, este año han muerto 19 personas por paludismo. Estos son los datos de donde los indígenas han podido sistematizar la información. Hay otros que no se encuentran registrados, pero igual
se sabe de epidemias y brotes en otros resguardos. Lo que refleja en Chocó también refleja en otras regiones del país, donde están las poblaciones indígenas. Aquí hay varios aspectos, por lo menos. Primero, tiene que ver, por un lado hay una ausencia del Estado como tal. En segundo lugar, pues igualmente una región como el Chocó es una región muy apetecida, entonces hay presencia de los grupos armados en los territorios indígenas. En tercer elemento, también hay extracción de los recursos naturales en las regiones. Y un cuarto también es que también a esto se le suma las restricciones, medidas que establecen también las fuerzas públicas del Estado, establecen. En quinto lugar, las comunidades indígenas estamos a una distancia de 2 días, 3 días del camino, o sea, de las cabeceras municipales, que no es fácil. Fue tan fuerte la guerra en esta zona que los emberas dejaron de cultivar, dejaron de cazar porque les daba miedo adentrarse en la selva y encontrarse con los grupos armados, y eso fue generando terror y desesperanza. La guerra aquí no fue cualquier cosa, recordemos. A finales de 1999 se presenta un gran desplazamiento de afrocolombianos desde el Chocó al casco urbano de Turbo en el Urabá chocuano. Los indígenas, en cambio, se internaron en el monte. Hubo gente que salió y del susto dejar sus cosas botadas, otros salir con los hijos aguantando hambre y tener que dar todas sus cosas, sus botadas, sus bienes, el que tenía sus vacas de jalas, el que tenía sus marranos de jalas, su maíz, todo dejado de miedo. Bueno, aquí hace más o menos unos 7 años que cayó uno aquí hacia lo largo. Y, ¿Qué cosa cayó? Es una bomba que el cafir entró por aquí así, y soltó aquí, ¡pum!, se levantaron otra vez. Y enseguida soltó aquí enseguida, a 7 metros aquí, y por aquí hay uno como a 5 metros aquí allá, fueron 3. Entonces todo esto quedó, los ganados quedaron siempre todo heridos todos los ganados. Nos sacaron a la fuerza con bombas y metralleta. Entre el año 2003 y 2004 se suicidaron 14 niños emberas en el Salaquí. En ese entonces recorrimos la zona y esto encontramos. Bueno, los suicidios empiezan desde el 2003. Empiezan los suicidios, empezó por el río Salaquí. Después, últimamente, ya también en Quiparado, otro en Peña Blanca, también de Marcial cayó aquí, pero más sufrido de suicidio, Unión Embera Fatío. Los emberas dicen que el suicidio fue provocado por Arimbata, espíritu del mal que se levantó de la selva para cobrar venganza de todas las atrocidades de la guerra cometidas en la zona. Por ello hicieron este ritual, para espantar a los malos espíritus. Sin embargo, los antropólogos dicen que los suicidios fueron provocados por una cosa que se llama desesperanza. En la misma zona se han presentado innumerables enfrentamientos entre los grupos armados y esos enfrentamientos han dejado numerosos muertos que han quedado en los ríos, en los montes, en la selva y nadie ha ido a recogerlos. Entonces ellos aseguran que esos cuerpos abandonados hacen que los espíritus de esos cuerpos abandonados sigan en la región, sigan flotando en el territorio y también molesten, ataquen y molesten y persigan
a los jóvenes y a la población indígena, y ellos también consideran de que eso es algo que puede también estar incidiendo en el suicidio de los jóvenes. ¿Sí vio La Palma? En julio del 2004 fuimos testigos de retenes paramilitares en el río Salaquí, que no permitían la entrada de cierta cantidad de víveres y alimentos a la zona. En el mismo recorrido, fuimos testigos de la situación de salud de los niños, como en el caso de Ubaldina. ¿Usted ha podido llevarla al médico? No, Dios. No ha podido llevarla al médico. ¿Hace cuánto que está así la niña? Tiene 15 días que está así. Y para llevarla, ¿cuál es el médico más cercano? Yo le llevo para allá, para arriba, para el Evangelio. El médico occidental más cercano que hay, ¿dónde es? Río Sucio. ¿Y de aquí de Barranco a Río Sucio cuánto hay? 3 horas de motor. El caso de suicidios y de salubridad que encontramos en junio y julio del 2004 nos impactó y por ello lo denunciamos ante el viceministro de Salud, y esta fue la respuesta que encontramos en esa época. Viceministro Eduardo Alvarado, viceministro de Salud, le hemos contado la situación. ¿Qué respuesta le podemos dar a estas comunidades? 120 niños indígenas colombianos se han muerto en 2 años. Y bueno, el tema de los suicidios, quizás creemos nosotros por la desesperanza que ha generado la guerra. Allí lo fundamental es resolver los problemas de la guerra, que la seguridad democrática pueda ofrecerle garantía y protección a la vida de estas comunidades indígenas en el Chocó, en el Bajo Atrato. Y desde el Ministerio de la Protección Social podemos ofrecer la acción directa desde la Dirección de Atención de Emergencias y desde la Dirección de Salud Pública para enfrentar esta situación tan difícil que combina un problema estructural de pobreza y marginalidad con un problema coyuntural de una guerra atroz que ha afectado a estas comunidades. Lo haremos obviamente exigiendo, reclamando de los actores la protección. La respuesta del viceministro se limitó a decir que no había condiciones de seguridad para que entraran los médicos. En la zona ciertamente operan los paramilitares con los que en ese momento dialogaba y negociaba el gobierno nacional, y opera también la guerrilla. Sin embargo, nuestro programa logró, con la colaboración de Comeva Apartadó en Urabá, ingresar a la zona, una misión médica compuesta por odontólogos, médicos generales, psicólogos, en fin. Encontramos con una niña de 7 meses en un estado de nutrición más o menos aceptable, pues con tendencia a la baja, con una escabiosis, una enfermedad diarreica moderada y una gripa que va camino de bronquitis. Quítale la ropita, oye. ¿Qué edad tiene el niño? El bebé tiene una alergia en la piel y la alergia en la piel se infectó con hongos. Fuera que tiene una infeccióncita respiratoria en los pulmoncitos. Es un quiste de un ovario, yo creo. Es muy móvil y muy grande y no se toca la base aquí en el útero. Se prendió el toldo con el que estaba durmiendo, debajo del que estaba durmiendo el bebé, y se quemó. Estamos haciendo un examen que se llama gota gruesa. Eso es para ver si el niño de pronto tiene malaria. De 251 personas que atendimos, vimos aproximadamente 750 enfermedades. En una comunidad de ¿cuántas personas? De 350, 375. En una comunidad de 375 personas. O sea, todo el mundo está enfermo. Desde ese octubre del 2004 hemos venido denunciando la situación de salud en los ríos y afluentes del río Atrato, concretamente en las comunidades Embera. Y la situación que ustedes ven en este resguardo sobre el Salaquí, nos atrevemos a asegurar que no dista mucho de lo que hoy sucede en los 118 resguardos indígenas. Y aquí está demostrado que el problema de seguridad existe, pero que aún así la gente puede venir a esta tierra a trabajar y a hacer algo y a responder y a ayudar a solucionar los problemas que viven estas comunidades. Han pasado 3 años desde que Contravía hizo esas denuncias. No ha cambiado nada. Por el contrario, la situación es mucho más grave. La opinión parece creer que la crisis es apenas de hoy, cuando en realidad aquí la guerra, el olvido, la muerte son sistemáticas. Como si fuera poco, la gran mayoría de niños y jóvenes indígenas en lo que va corrido del año no ha recibido un día de clase.
La situación educativa del departamento del Chocó es caótico, hay un abandono estatal. En este momento hay alrededor de 18.000 niños indígenas sin acceder a la educación. Simplemente existe cinco centros educativos, instituciones educativas que a media están funcionando. La negación de educación es violación de los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto los pueblos indígenas hoy se levantan contra el gobierno para exigir los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Contravía. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Contravía. Apenas hace unas semanas el país se dio cuenta que la gente, y especialmente los niños, se estaban muriendo de hambre, pero esto no es una situación nueva en Chocó. Sí, no, realmente no es una cosa apenas de ahora, eso hace parte de una situación larga de desatención, de descuido, de un adecuado cumplimiento de los estamentos del Estado en ese campo de la salud y la educación, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos movilizado de Río Sucio hasta Quibdó porque no hay educación, no hay salud en las comunidades indígenas y en educación también. Nos han muerto 26 indígenas, 24 niños y 2 adultos. ¿En qué periodo de tiempo? De enero hasta el 10 de abril de este mes. Las situaciones pueden ser mucho más grandes porque ahorita están presentando tanto en la comunidad indígena de Jagual y Peña Blanca, hay epidemias de vómito, diarreas y nutrición. Por esta desesperanza, porque la siembra del terror no da plátanos, no da yuca, espanta al venado y los peces y arruga el corazón y no dan ganas de vivir, por eso se están muriendo los emberas. Esta explicación es más real que decir simplemente que los emberas no saben llevar una dieta alimentaria. El conflicto armado en el Chocó en los últimos 10 años ha desestabilizado también la cuestión alimentaria de las comunidades porque no tienen la libertad de trabajo en sus campos, en sus ríos, para la pesca y todo, y han estado un poquito confinados, limitados su movilización. Eso también ha repercutido en que la alimentación haya perdido esa capacidad de tener un bienestar total en ese campo. La mala atención de salud también repercute en que son cosas que se relacionan y que van creando una situación como la que estamos viviendo, donde ya se han cobrado víctimas y por lo que vemos, lo que nos están diciendo de la situación de Jurado, pueden seguir cobrándolas. Por todo ello, desde este lunes protestan en las puertas de la gobernación del Chocó y a pesar de todo ello, estos niños y jóvenes guardan esperanza. Mi sueño es ser líder de la comunidad para hacer el progreso de una comunidad. Pues ojalá que en esta marcha que nos logremos de estar de acuerdo con el gobierno. Pues si lo logramos, tenemos esperanza. A pesar que muchas personas pues no tienen como esa capacidad de hablar y defender al pueblo, pero dentro y fuera hay que demostrar todo lo que uno tiene como experiencia escolar y bachiller. Las autoridades indígenas son pesimistas. Creen que muchos de los niños que ustedes ven acá no llegarán a adultos. En el momento de esta edición, martes 24 de abril en la tarde, los tratamientos para el paludismo no habían llegado a Jurado.
Contravía.